Esto es, teoría del poder. El Renacimiento y Maquiavelo, la decadencia del feudalismo. A fines del siglo XV, la Iglesia, como resultado del fracaso de la construcción del Estado-Iglesia, se concentró y fortificó en sí misma, renunciando a intervenir en los asuntos temporales del Estado. En el siglo XVI comienza la desintegración del feudalismo como sistema de convivencia humana. La producción agraria y de los talleres artesanos se elevó considerablemente como resultado del intercambio comercial internacional, dando lugar a la caducidad de la economía natural propia del medioevo. Los vínculos económicos adquirieron una gran amplitud, aproximando más íntimamente las regiones diferentes de un país hasta conformar poderosos mercados nacionales. Esto es, teoría del poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. El Renacimiento, la conclusión de la querella entre el poder temporal y el poder espiritual, la aparición de una nueva forma de pensamiento y la afirmación de un nuevo sentimiento colectivo que fue el nacionalismo, provocaron transformaciones profundas en el campo de las realidades y de las ideas. Esas transformaciones, que se considera como una revolución espiritual, fundamentaron aquel movimiento que ha sido llamado Renacimiento, porque retornó principalmente al estudio de las bellas letras y las bellas artes, y particularmente de las letras griegas y latinas, y de todo pensamiento humano de la antigüedad greco-romana. En el siglo XVI se produjo en Europa la sustitución de una civilización fundada exclusivamente en la verdad revelada por Dios por una civilización basada en la experiencia de los sentimientos. En el momento de la destrucción del Imperio Romano por los bárbaros, la filosofía y los conocimientos científicos se adormecieron hasta aparentar extinguirse, pero la filosofía cristiana resguardó al mundo occidental de un eclipse definitivo. Complementando esa obra, el Renacimiento retomó la producción del espíritu del pensamiento allí donde había dejado los filósofos greco-romanos para vincularlo a lo principal de lo escolástico y continuar sin mayores óbices el vuelo del pensamiento humano. El humanismo. Erasmo de Rotterdam. A fines del siglo XV surgió un notable afán por cultivar las ciencias que tenían como finalidad el perfeccionamiento y la felicidad del hombre, en oposición a la teología medieval que se había convertido en escolástica, en escuela, dogmática y cerrada, con los ojos fijos en Dios y nada más. Por esas circunstancias, el nombre que extrajo este movimiento de su oposición a la escolástica medieval fue el humanismo, recibiendo su impulso decisivo del culto de la antigüedad greco-latina. El humanismo en ese sentido descubrió al hombre, el humanismo que dirigió su visión y su acción a lo clásico, o sea, a Grecia y Roma, desviándola de la Edad Media, que exaltó solamente a Dios. No lo hizo solo por un sentimiento romántico hacia ese clasicismo, sino más bien por intereses de todo lo humano como habitante de la tierra, ya no como mero reflejo de la voluntad divina. Por esto es que la pintura, la escultura, la poesía del Renacimiento están nutridas del hombre anatómico en contraposición de los seres etéreos de todo el arte medieval. Descubrimientos científicos. El incremento del intercambio comercial, especialmente con Oriente, abrió un ancho cauce al crecimiento de la economía y principalmente a la producción de mercancías. La explotación de las fuentes metales preciosos aumentó el dinero circulante. Los descubrimientos en invenciones científicas proporcionaron los medios para incrementar fantásticamente los resultados del esfuerzo humano. El Renacimiento, que es el ingreso de la Edad Moderna a la historia de Occidente, se desarrolló en medio de una serie de descubrimientos e invenciones científicas, muchos de los cuales, si no todos, fueron procedentes del Extremo Oriente, particularmente de China, que tenía una cultura de 5.000 años de antigüedad con relación a la reciente cultura europea. Esos descubrimientos e invenciones llegaron a Europa como la ciencia, la literatura y el arte de la antigüedad greco-romana a través de los árabes, musulmanes y de los judíos.
Entre estas invenciones y descubrimientos, lo más notable fueron la pólvora, que sirviendo en China para la fabricación de fuegos de artificio, se elevó en Europa aplicándola a las armas de fuego. De igual manera, otro invento notable fue el papel de trapo, porque ya se conocía el papirus en Egipto y el pergamino en Medio Oriente, pero eran muy costosos. El papel de trapo, inventado en China, fue inmediatamente asimilado en Europa, lo mismo que la imprenta, también originaria de China. Con el papel de la imprenta y la cultura adquirió un medio portentoso de divulgación, y de las capas minoritarias con significación de castas en la sociedad abrió anchas vías de acceso al pueblo. También en esta época se produjeron importantes descubrimientos geográficos. Se descubrió América en 1492. Cristóbal Colón descubrió una nueva ruta que él pensó que era las Indias Orientales. Sin embargo, Cristóbal Colón descubrió en realidad un nuevo continente. En 1497 el portugués Vasco da Gama dobló el Cabo de Buena Esperanza, costeó la costa oriental del África para Madagascar y llegó hasta la India. También este descubrimiento inició la conformación de un poderoso imperio portugués desde 1519 a 1592. Muchos descubrimientos de tipo geográfico dieron paso a que se generen los nuevos cambios económicos, políticos y sociales de la época del Renacimiento. Cambios económicos, políticos y sociales. El Renacimiento, como iniciación de la edad moderna de la historia humana, fue portador de profundos cambios en los tres órdenes más importantes de las sociedades del mundo: económico, social y político. El incremento de la producción artesana medieval, la apertura de los mercados distantes entre sí y una notable deficiencia en las vías de comunicación, conduciendo a la práctica general de las grandes ferias anuales de las ciudades europeas más importantes, determinaron el surgimiento de los capitanes de empresa, antiguos artesanos y nuevos comerciantes, que habiendo nacido en medio de los gremios y corporaciones, se dedicaron al comercio lucrativo, impulsados por las necesidades de los artesanos gremialistas para colocar y vender sus productos en los más remotos mercados durante las ferias anuales. De esta manera, aparecieron las primeras empresas capitalistas manufactureras. Las ciudades italianas del Mediterráneo nutrieron los primeros atisbos de la producción capitalista en los siglos XIV y XV. En Florencia se fabricaban telas de lana y paños y vidrio en Venecia. Durante el siglo XVI, las manufacturas adquirieron importancia en Inglaterra, Francia y Holanda. Los descubrimientos geográficos también dieron paso a la existencia del nuevo imperialismo, que dio lugar a que países como España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda se convirtieran en verdaderos imperios. La situación del Estado universal por el Estado nacional. Otro cambio notable de la Edad Moderna y el Renacimiento fue la afirmación de un Estado nacional, en contraposición del Estado universal que planteaban durante la época del Imperio Romano e incluso durante la Edad Media bajo el poder de la Iglesia. En realidad, a través del transcurso de la Edad Media estuvo vigente la idea del Estado universal durante los primeros siglos, y no obstante, el desmenuzamiento del poder del Estado en una serie de señoríos privados y posteriormente, a pesar del reagrupamiento del poder en los estamentos, brazos u órdenes iguales en jerarquía entre sí, y compartían la potestad de gobierno con el rey en un pie de igualdad, se intentó la restauración del Estado universal. El Sacro Imperio Germánico, que fue fundado por los invasores y destructores de Roma, fue precisamente la traducción de aquella idea de la universalidad que procedía de las concepciones y las prácticas políticas del Imperio Romano. A estas circunstancias se agregó la conformación de la Iglesia cristiana, también como la monarquía de tipo universal, aunque el gobierno fuese simplemente en el terreno meramente espiritual. La decadencia del sistema feudal y de los estamentos fundamentados en la transformación del sistema económico dio lugar al surgimiento de la idea del Estado nacional. La economía medieval, localista, limitada, sin poderosos medios de producción, fue la base de la atomización feudal por una parte y la pretensión universalista por otra. Pero cuando aquella economía determinó un sistema capitalista, entonces sobrevino la necesidad, que se convirtió en una verdadera urgencia, de cerrar mercados nacionales, rompiendo las barreras del feudalismo y unificando un Estado en un territorio con población y gobierno determinado, generando así la idea verdadera de los estados modernos. El absolutismo monárquico. La burguesía llegó a repudiar la injerencia de la Iglesia en la vida política y los esfuerzos del papado y el clero por someter el poder temporal a su dominio.
Además, para lograr el mercado nacional para sus transacciones de lucro, había que superar el fraccionamiento feudal. De ahí nació la necesidad de la centralización del Estado para garantizar el desarrollo posterior de la economía, promoviéndose por parte de la burguesía la necesidad de constituir un Estado de poderío netamente temporal, con independencia de la Iglesia y del Papado, y con un poder centralizado y único que solo se podía conformar con la monarquía absoluta. El Estado de Italia y el Papado. Italia, cuando se impuso en Europa el desahucio del Estado universal, o sea, del Sacro Imperio Germánico, se desmembró en una serie de estados pequeños e independientes, muchos de los cuales volvieron a adquirir la fisonomía de ciudades-estado. El desarrollo comercial e industrial de una nueva característica a todos esos estados. Los más poderosos y significativos eran el Reino de Nápoles en el sur, el Ducado de Milán en el norte, las repúblicas aristocráticas de Venecia en el noreste, y Génova en el noroeste, y la República de Florencia y los estados pontificios en el centro. El Papa, bajo la influencia de las corrientes de la época y perdidas para siempre sus ambiciones de hegemonía temporal por medio del poder espiritual, se convirtió simplemente en uno más de los gobernantes de la fraccionada península itálica. Pero después de haber hecho suyo el dominio del Mediterráneo, floreciendo el comercio, el enriquecimiento y el poderío económico y político de las repúblicas y las ciudades-estado de Italia, a comienzos del siglo XVI su economía ingresó en una vertiginosa decadencia. El desbordamiento de las costas de África desplazaron la navegación al Océano Atlántico y fortalecieron el poderío económico y político de España, Francia, Inglaterra y Portugal, perdiendo súbitamente el comercio del Mediterráneo su decisiva importancia anterior. Las repúblicas y las ciudades-estado italianas tuvieron que soportar una crisis económica sin precedentes en su historia, y en esas circunstancias se presenta como la salvación de aquellos estados su unificación política a la manera de Inglaterra, Francia y España. Esta práctica política, este movimiento, lo presiden Venecia y Génova. Nicolás Maquiavelo es un hombre del Renacimiento, pero que aparece como primer exponente del pensamiento de la burguesía naciente. Pertenecía a una familia noble, empobrecida, de la ciudad de Florencia, donde desempeñó durante 14 años el cargo de secretario del Consejo de los 10, hasta la vuelta de los Médici, en que se expatrió. Escribió varios libros sobre política, de los cuales los principales son El Príncipe, los discursos sobre la primera década de Tito Livio. En ambos se enfoca el problema del gobierno desde distintos ángulos, de tal manera que muchos comentaristas han encontrado contradicción entre ellos, pero analizan que de acuerdo a la época y al ambiente en que se produjeron, son las causas de prosperidad y decadencia de los estados y los medios de los cuales los estadistas pueden lograr que perduren. El Príncipe trata de las monarquías y gobiernos absolutos, y los discursos constituyen un enfoque que se basa sobre el hecho de la expansión de la República Romana. Maquiavelo escribe casi exclusivamente acerca de la mecánica del gobierno, de los medios para el fortalecimiento del Estado, de los modos de aumentar el poder público y de los errores que conducen a la decadencia o ruina. De esta manera puso las bases para la afirmación y desarrollo de la ciencia política de la burguesía, y afirmándose ya no en datos, dogmas religiosos, sino en el análisis de los hechos utilizando los datos de la historia y conocimiento de la psicología humana, es decir, alejándose totalmente y casi negando la teología. Las medidas políticas y militares son el objeto preferente de atención y se abstiene por completo de toda referencia religiosa, moral y social, salvo en la medida en que estos aspectos influyen sobre la política. Según Maquiavelo, la finalidad de la política es conservar e incrementar el poder público, y su medida para apreciarla es el mayor o menor éxito obtenido. Que una política sea cruel o desleal e injusta es cosa que no tiene importancia, siempre que se consiga el éxito. Sostiene que la sociedad es determinando la lucha entre la aristocracia y la masa del pueblo, y estableciendo una diferencia neta entre los intereses del pueblo y de las clases elevadas y ricas. Para Maquiavelo, de esta manera la política se basa en la experimentación y de ninguna manera en los ideales de justicia y perfeccionamiento, y por eso trata de señalar los medios de los cuales los gobernantes han de alcanzar los fines que se hayan propuesto para engrandecer el Estado. Maquiavelo escribe desde la práctica y la vida de sus observaciones. Nos habla de una indiferencia moral
y de la necesidad de que el gobernante debe apartarse de todo atisbo religioso que cohíba sus actitudes desde el punto de vista moral. También Maquiavelo nos habla de un egoísmo general. Menciona ahí algunas de sus frases célebres como el fin justifica los medios, haciendo entender que lo más importante que debe hacer el gobernante es gobernar de la manera más conveniente para los mejores de su época. Y es por eso que justifica que cualquier medio utilizado es correcto mientras se obtenga la finalidad buscada. El gobernante prudente puede matar, pero no saquear. Toma a Italia como ejemplo de una sociedad corrompida, sin las ventajas parciales que ofrece la monarquía en Francia y en España, y por eso mismo no hay posibilidad de un Estado eficaz en Italia, sino con la monarquía absoluta. Maquiavelo se presenta así como un admirador de la República Romana, pero al mismo tiempo como un defensor e impulsor del despotismo absolutista. Maquiavelo nos habla de la importancia del legislador. El legislador juega para Maquiavelo un rol sumamente importante para el surgimiento de un Estado fuerte, unificado y próspero. Este Estado debe ser fundado por un solo hombre y las leyes y el gobierno que organice determinarán el carácter nacional del pueblo. La virtud moral y cívica surge de la ley y cuando una sociedad se corrompe no es posible que se reforme por sí misma, sino que debe aparecer un legislador que la restaure a los sanos principios establecidos por su fundador. La constitución moral y social de un pueblo deriva de la ley y de la sabiduría y previsión del legislador. El estadista puede obrar sin límites, pero siempre que comprenda perfectamente su arte político. El legislador, en ese sentido, tiene que ser arquitecto no solo del Estado, sino también de la sociedad, con todas sus instituciones morales, religiosas y económicas. La monarquía y la república en Maquiavelo. La forma de encarar la solución política para lograr la unidad italiana y la solidez del Estado unificado de Italia condujo el pensamiento de Maquiavelo a simplificar las formas del gobierno del Estado de las dos que él estimaba necesarias para la independencia y unidad de su país, es decir, la monarquía y la república. La monarquía debe ser absoluta, con un príncipe fuerte y enérgico que conformará el destino y la seguridad de su pueblo. La república está regida para gobernantes que son elegidos por el pueblo periódicamente, lo cual constituye una garantía contra el despotismo, y además la nobleza está también sujeta al control popular. Para asegurar la existencia de un Estado naciente o aquellos pueblos que han caído en la corrupción o allí donde la nobleza es demasiado numerosa, la forma del gobierno conveniente es la monarquía absoluta, porque solo ella tiene el poder para consolidar el Estado, para reformar el pueblo o para contener los abusos de la nobleza. Solo cuando el Estado sea ya fuerte y centralizado es conveniente la república. El nacionalismo de Maquiavelo. Muchos comentaristas consideran a Maquiavelo como un enigma en el pensamiento político. A causa de sus proposiciones aparentemente contradictorias, se le presenta a veces como un verdadero cínico, otras como un patriota apasionado, algunas como un ardiente nacionalista y muchas como un jesuita político. No son pocos los que creen que es un demócrata convencido y hay quienes lo acusan de inescrupuloso adulador de los déspotas. Pero lo evidente es que Maquiavelo representó vigorosamente la ansiedad nacionalista de Italia, que ya en Francia y en Inglaterra había logrado la formación de un poderoso Estado nacional. En ese sentido, el deseo claramente alentado por Maquiavelo fue el de unificar a Italia en un solo Estado poderoso, liberándola de los desórdenes y desgarramientos intestinos y al mismo tiempo de las invasiones y dominaciones extranjeras. La obra política de Maquiavelo. En el campo de la teoría política, Maquiavelo fue creador del término Estado, en el sentido moderno de ese término para señalar la sociedad políticamente organizada, diferenciándolo del otro término república con el que hasta entonces había venido confundiéndose. Por otra parte, fue indiferente a la religión y a las disputas, salvo cuando afectaban al Estado. La conveniencia de distinguir netamente la política de lo moral fue otro de los aciertos de Maquiavelo, que afirmó que ambas disciplinas tienen campos y desarrollos distintos porque abarcan fenómenos sociales también distintos. En este aspecto, Maquiavelo difiere de Tomás Aquino porque se fundamenta el concepto del Estado moral, llegando a la conclusión de que la moral y la política son una misma cosa, mientras que Maquiavelo rompe con esta tradición de la escolástica y plantea la evidencia de que la política es absolutamente independiente de la moral, porque ambas disciplinas tienen finalidades absolutamente distintas. Para Maquiavelo, un navegante que conozca
la ciencia y la práctica de la navegación puede guiar perfecta y acertadamente un barco, aunque sea inmoral. Pero el hombre más moral del mundo hará naufragar el barco si no conoce la técnica de la navegación. Bueno, eso fue el comentario sobre Maquiavelo, sobre el Renacimiento, importante época de un aporte sin igual en el pensamiento político. Si les gustó este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.